Pues muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de La Pica en Flandes, este programa decano de la radio dirigido al mundo cívico-militar español y también hispanoamericano. Tenemos con nosotros una mesa de lujo, el coronel don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Y también tenemos con nosotros a nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, Muy bien. igualmente. Y se sumará con nosotros en la segunda parte el general don Juan Cifuentes para tratar el monográfico que en este caso será relacionado con la formación militar y luego digamos, las distintas opciones de movilización que hay a ese respecto en distintas partes del mundo. Entonces, como siempre, hacemos, una vez hechas las presentaciones, vamos a hacer una lectura rápida de las efemérides de esta semana, que como siempre nos prepara magistralmente el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un saludo legionario. Tenemos el 2 de noviembre, el Día de Difuntos, consagrado por la Iglesia Católica la oración por los difuntos. Se celebra visitando en las plazas con guarnición los cementerios. Importante esa visita a los caídos. Otra fecha importante también es el 1 de noviembre del año 1520, el descubrimiento del estrecho de Magallanes. Importante fecha en esa primera circunvalación que consumó el marino vasco-español don Juan Sebastián Elcano. Otra fecha importante, el 2 de noviembre del año 1876, el nacimiento de Eustaquio Gopar. Es un héroe que se destacó sobre todo en la defensa Valer. Forma parte de, digamos, los últimos de Filipinas, esa verdadera proeza, digamos, que llevaron a cabo estos españoles que fueron allí a luchar por nuestra patria. Otra fecha importante también a tener en cuenta es el 1 de noviembre del año 1921 se organiza la quinta bandera del Tercio. Su primer comandante fue don Juan José de Liniers y Mugiro. Consiguió medallas militares colectivas y una corbata. Digamos, también ganaron algunos de sus miembros la Cruz Laureada de San Fernando en la liberación de Badajoz, al comienzo de la Guerra Civil. Otra fecha importante es el 28 de octubre del año 1922, la ocupación de Tiziaza, también otra donde además encontró gloriosa muerte el entonces jefe del Tercio de Extranjeros, el teniente coronel don Rafael de Valenzuela y Urzaiz. Y tenemos finalmente una fecha triste, pero que no por ello vamos a dejar de evocar y tener presente, es la del 29 de octubre del año 1936, los fusilamientos en Paracuellos, ese verdadero genocidio que llevaron a cabo los comunistas también al comienzo de la Guerra Civil, y entre ellos pues resultaron fusilados Ramiro Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos, dos fabulosos intelectuales de España de la época, que fueron víctimas de ese genocidio que hoy en día parece que la ley de memoria democrática hace tabla rasa y que no importan. Pues aquí seguiremos hablando de ellos y si nos meten en la cárcel, pues emitiremos desde la cárcel, nos da igual. En cualquier caso, no dejaremos jamás de honrar a nuestros caídos, desde luego, y como la forma que consideremos oportuno. Si le llaman exaltación, en fin. Y también me gustaría con ustedes, antes de hacer la palabra al coronel Collins, que nos va a tratar un tema histórico muy interesante sobre la guerra de independencia, como estamos haciendo en los últimos programas, es recomendar a todos nuestros oyentes que adquieran el libro de Las Jarcas, de don José Luis de Mesa Gutiérrez. Es un libro, bueno, yo entiendo que interesantísimo de considerar. Aquí tenemos la página web, la están viendo ustedes, la página web de Ediciones Almogávares, y este libro que, bueno, recoge lo que fueron las fuerzas indígenas del protectorado español,
pues lo pueden adquirir. Aquí lo tienen en la librería Rincón Hispánico, calle Andrés Mellado 20. También la pueden adquirir en Soldiers, en la calle Benito Gutiérrez. Y también está a la venta en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios en la calle San Nicolás de Madrid. Esos son los puntos oficiales de venta y simplemente recomendarles que adquieran este libro magnífico de su autor y amigo don José Luis de Mesa Gutiérrez, Las Jarcas, las tropas indígenas en el Marruecos español. Dicho lo cual, cedo rápidamente la palabra al coronel Collins para, digamos, que desarrolle su primera parte. Adelante, mi coronel, por favor. Pues hoy les voy a hablar, pues temas históricos también son interesantes y concretamente hoy les voy a hablar de la campaña en España de Napoleón. Bueno, los ejércitos napoleónicos eran invencibles en campos de batalla abiertos, donde podían maniobrar. Ningún ejército europeo de la época maniobraba como ellos. Pero en Bailén, Castaños cogió a Dupont, que era el jefe del ejército francés encargado de invadir Andalucía. Bueno, pues Castaños cogió a Dupont con su ejército pues debilitado al tener 2 divisiones a por uvas en la subida de Despeñaperros por el miedo a que le cerrasen aquel paso que quería mantener expedito para poder retirarse y además transportando el producto de sus latrocinios en el saqueo de Córdoba que acababa de efectuar. Bueno, pues decía que Castaños además lo cogió entre Sierra Morena en el flanco norte, el Guadalquivir en el sur, la división de don Manuel de la Peña a retaguardia y las divisiones de don Teodoro Reding y del Marqués de Coupigny delante. Mandadas ambas, las divisiones de Coupigny y de Reding, por Reding, cosa que jamás le perdonó Coupigny al general Castaños. Siempre que había que perjudicar a Castaños, estaba Coupigny allí. Bueno, con lo cual Dupont no pudo maniobrar, solamente pudo atacar frontalmente el centro de Reding, que como además tenía artillería de mayor calibre que la francesa, desmontó las baterías galas. Bueno, además la caballería y sobre todo la infantería españolas actuaron muy bien y Dupont fue totalmente derrotado. Esto y la sublevación generalizada de la nación española hizo que el rey José Bonaparte con sus ejércitos salieran de Madrid y se situaran tras la línea del Ebro. Y sobre todo guardando la entrada de Francia por Irún. Ocupaban San Sebastián, Tolosa, Pamplona y Vitoria, donde estaba el rey José con el grueso del ejército, de sus ejércitos. Esta situación provocó que Napoleón, con la Gran Armée, la parte más selecta del ejército francés, decidiera entrar en España para restablecer la situación y poner a su hermano en el Palacio Real de Madrid. Los españoles habíamos desplegado 3 ejércitos para cerrar la entrada por Irún. El mandado por don Joaquín Blaque en Bilbao. En Burgos el mandado por don José Patiño, conde de Belvedere, joven, muy inexperto y con el ejército más débil. Y en la zona de Logroño a Castaños, que había incluido el ejército de Aragón que mandaba don José de Palafox. Pero Napoleón era Napoleón, entró por Irún, rápidamente mandó a los mariscales Lefebvre y Víctor que atacaran a Blaque, al que derrotaron en Espinosa de los Monteros. Poco después el mariscal Soult derrotó sin problemas a Belvedere en Gamonal y ocupó Burgos. Napoleón, una vez que supo que había sido derrotado Blaque, mandó al mariscal Lannes que atacase a Castaños, el cual le presentó batalla en Tudela, batalla que perdió principalmente por la indisciplina de Palafox, pero retiró su ejército casi íntegro hacia el sur, mientras Palafox se dirigió a Zaragoza. El mariscal Ney recibió la orden del emperador de copar a Castaños, que se había retirado, como he dicho, con el ejército casi intacto. Ney, que debía llegar a Tarazona para cerrar a Castaños,
lo hizo con retraso, ya que tuvo que seguir un largo y penoso camino por Aranda de Duero, Osma y Soria, llegando a Tarazona cuando Castaños se le había escapado ya. Bueno, esto también tuvo un motivo, y es que los franceses tenían cartografía de toda Europa, tenían un gran cartógrafo, Vauclair d'Albe, pero en el mapa de España y de esa zona concretamente tenía bien la planimetría, pero no la altimetría, con lo cual con lo que no contaban ahí era con las subidas, bajadas que había en ese trayecto, no contaba con el terreno movido que tenía España, por eso se retrasó. Bueno, a Napoleón le interesaba llegar a Madrid lo más pronto posible para dejar allí a su hermano. No quería dar lugar a que Madrid se fortificase y tener un duro asedio que destruyera la ciudad. Bueno, la posición defensiva española era fuerte. Bueno, entonces los españoles montaron una posición defensiva fuerte en el paso de Somosierra, en la zona más alta y más estrecha del Collao. Entonces no podía atacarla de flanco Napoleón con infantería, que hubiera sido, ¿no? Porque era muy lento ese ataque. Había que subir los montes con infantería y era francamente lento. Entonces Napoleón eligió una caballería de élite, que era polaca, que estaba situada en un recodo del camino desde donde no se podía ver la posición que debían atacar. El coronel polaco acudió a recibir órdenes de Napoleón, vio la posición y desapareció. Sencillamente se quitó de en medio. Entonces el emperador ordenó al general Dugó que se pusiera al frente de los dos escuadrones de polacos y que atacara la posición. Así lo hicieron. Cayó prácticamente completo el primer español y el propio Dugó con un tiro en el pecho del que se salvó milagrosamente, pero el segundo escuadrón irrumpió en la posición y abrió el paso al resto del ejército, el cual se presentó en Madrid en 3 días. Madrid no hizo resistencia, se rindió y Napoleón se instaló en Chamartín, en una casa que todavía existe. Pero claro, el que estuviese Napoleón en Madrid provocó que un ejército inglés situado en Portugal penetrase en España por Salamanca. Bueno, para copar el emperador, pero Napoleón, sin perder un segundo, se puso en marcha. Cruzó el Guadarrama el 24 de diciembre de 1808. Según nos cuenta el barón de Marbeau, que iba en el Estado Mayor del emperador, lo pasó del siguiente modo. Palabras textuales. La nieve cegaba hombres y caballos. Un viento de lo más impetuoso acababa igualmente de arrebatar a varios y lanzarles a un precipicio. Cualquier otro que no hubiera sido Napoleón se hubiera detenido, pero queriendo alcanzar a los ingleses a toda costa, habló a los soldados y ordenó que los de un mismo pelotón se cogieran por los brazos con el fin de no ser llevados por el viento. La caballería, echando pie a tierra, debió marchar del mismo modo, y para dar ejemplo, el emperador formó al Estado Mayor en varios pelotones. Se situó entre Lannes y Dugó y junto a los cuales nos alineamos entrelazando nuestros brazos. Después, a la orden dada por el mismo Napoleón, la columna marchó hacia adelante. Subió la montaña a pesar del viento impetuoso que nos rechazaba, la nieve que nos fustigaba la cara y el hielo que nos hacía resbalar a cada paso. Sufrí cruelmente durante las 4 mortales horas que duró el ascenso. Llegados a mi altura, los mariscales y los generales, que llevaban grandes botas de montar, no pudieron avanzar más. Napoleón se hizo entonces izar sobre un cañón en el que se puso a horcajadas. Los mariscales y generales hicieron lo mismo. Nosotros continuamos marchando en este grotesco grupo. Hasta aquí el relato de Napoleón. Bueno, perdón, el relato del barón de Marbeau, que son interesantes sus memorias, aunque un poco fantasiosas. Bueno, es curioso que días antes había escrito una carta a Napoleón a Josefina en la que le decía que el tiempo en Madrid
estupendo como en abril en París. No conocía las putadas que hace el clima en España. Moore, que era el general que mandaba el ejército inglés, en cuanto supo que Napoleón se le venía encima, puso pies en polvorosa y no paró hasta La Coruña, donde le esperaba una escuadra inglesa para evacuarlo. El general Moore murió combatiendo en La Coruña y allí permanece enterrado cerca del Museo Militar de la ciudad. Napoleón, al llegar a León, dejó que continuara la persecución el mariscal Soult y él se volvió a uña de caballo a París porque se acababa de formar la quinta coalición contra él, que deshizo ganando la batalla de Wagram. Su marcha de España fue funesta para los franceses y acabó con su derrota. Bien, pues esta fue la campaña de Napoleón en España, corta, rápida, como la solía hacer él, pero que, claro, no pudo permanecer en España y eso fue fatal para la permanencia de los franceses en España. Pues, como siempre, mi coronel, muchísimas gracias por iluminarnos esta parte de nuestra historia con ese enfoque militar tan interesante, como siempre hace usted. Desde luego, sus presentaciones hacen las delicias de los oyentes y desde luego serán muy disfrutadas. Así que enhorabuena por esa presentación. Nos quedan, digamos, en esta primera parte apenas 5 minutos. Simplemente rogarle a don Fernando que condense en lo que pueda su exposición o Pues aborde una parte. Y disculpe entre la quizá premura. lo que más me gustaría es profundizar en lo que nos ha hablado el coronel Ah, muy bien. sobre esa campaña, que es muy interesante porque la guerra de la independencia yo creo que es una gran desconocida. Y normalmente a veces cuando se suele hablar de la guerra de la independencia, parece que quien la cuenta lo que ha leído son los cómics de Asterix. Esto parece aquello de toda España invadida por los franceses y Cádiz resiste sola ante el invasor. Y realmente no fue nunca así. Es decir, es muy compleja. Hay zonas donde los franceses estuvieron muy poco tiempo y zonas donde nunca llegaron a entrar ni a asediar, como toda la zona de Cartagena y Alicante. Allí no llegaron los franceses y en Murcia estuvieron un día, y un día que iban de retirada desde Andalucía. En Galicia 6 meses, prácticamente, un poco más, no digo el año lo que estuvieron. Y entonces esta campaña de Napoleón es muy curiosa porque fue la única vez que estuvo en España, que fue un terreno, digamos, un campo de batalla que despreció y sin embargo le supuso una gran sangría, pérdida y una de las causas que ayudó a la pérdida digamos, de la guerra, porque aquí tuvo que inmovilizar a muchas tropas que le hubieran servido mucho más eficazmente en otras zonas. Y además, incluso perdió un aliado, porque España, cuando la invadió, era un aliado de Napoleón. O sea, realmente tuvo muy poca visión estratégica con España. Y eso ya lo tuvo en su primera entrada. Ha comentado el coronel el tema de los mapas, y es cierto. Y de hecho se vio en la invasión de Portugal por Napoleón, que planificó la campaña en París y mandó al general Junot, que fue el que invadió por Portugal, que bajara hasta Madrid y siguiera el Tajo para llegar a Lisboa. Si se ve un mapa, pues es el camino que parece normal, pues seguir los cauces de los ríos, que normalmente suelen ser los caminos. Bueno, cualquiera que vaya a Lisboa y en el siglo XX y XXI incluso, nunca toma ese camino, jamás se ha tomado. El terreno es impracticable, de lo más agreste. De hecho, para ir de Madrid a Lisboa, los dos caminos son o subir a Salamanca y entrar por Fuentes de Oñoro, o bajar todavía más abajo por Extremadura y entrar por Badajoz. Y son los dos caminos naturales y los que se siguen tomando ahora con los coches y en la época de las modernas comunicaciones. Por el cauce del Tajo no se ha ido nunca. Claro, cuando a Junot le obligaron a seguir allí y se encontró con el terreno real, se retrasó tanto en el avance
que dio tiempo a que la nobleza portuguesa, los reyes portugueses y todo el tesoro portugués se embarcara tranquilamente y se fuera a Brasil, sin ninguna prisa. Digamos, con lo cual, digamos, perdió, digamos, uno de los grandes objetivos que era, digamos, el hacer posible capturar a la monarquía portuguesa y hacerse con los nobles. Después, un poco el ejército inglés no venía tanto a combatir a Napoleón, sino que tras la victoria española en Bailén y la invasión napoleónica a España, se había tornado un extraño aliado de Inglaterra. Después de tantos siglos siendo enemigos y volviendo a serlo después en la independencia americana, durante ese tiempo fuimos aliados. Sí. Y iban a apoyarlo, pero justo cuando se encontraron, pero iban muy lentos. Y cuando se encontraron con toda la invasión francesa, lo que hicieron fue poner pies en polvorosa. Y lo que salieron fue huyendo todo lo más rápido que pudieron de los franceses hacia la costa, y es cuando se produce el embarque en La Coruña y la única batalla que dieron defendiendo el embarque para poder embarcar, ya comentada. Y bueno, pues nada más. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Fernando. Quedamos para en otro programa seguir esa serie de los carros de combate. Creo que en esta primera parte ha quedado un magnífico monográfico histórico, con análisis y comentarios de gran profundidad y calado. Y nada más, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta primera parte y por favor sigan con nosotros la segunda porque va a entrar en liza el general Cifuentes, nos va a explicar temas muy interesantes relacionados con la formación militar, la instrucción en otros países de nuestro entorno como posibles modelos para que se siga en España. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.